Muy buenas noches, mi nombre es Jordania Abreu. Le estaré presentando los diferentes aspectos relevantes sobre las lenguas prerromanas en la península ibérica, perteneciente al grupo uno, que está compuesto por Nicole Aquino Pérez, Jordania Abreu, esta servidora, Marileidis Almonte Butén y Arlenis Alcántaras. Estaremos presentando partes de todo este reencuentro de la lengua prerromana en la península ibérica, iniciando con dos grupos pertenecientes, el cual era el grupo lingüístico indoeuropeo y grupo lingüístico no indoeuropeo. El grupo lingüístico indoeuropeo era el cual pertenecían el origen y lengua de un parentesco de una lengua hablada. El grupo lingüístico no indoeuropeo era el cual perteneciente de una lengua hablada, el cual no pertenecía a un mismo origen o un parentesco de una lengua hablada. Los romanos llegaron a la península ibérica, implantaron lo que fue el latín vulgar. El latín vulgar, que significa popular común, ya que el latín clásico oculto solamente se utilizaba para la literatura y la administración. Los romanos llegaron en el siglo 218 a la península ibérica, antes de Cristo, desembarcaron con sus legiones por Ampuria, enfrentándose a los cartagineses e iniciando una guerra que duró esta conquista 200 años hasta el fin de la guerra. En el siglo XIX antes de Cristo, los romanos llegaron a la península ibérica e invadieron la península, implantando y conquistando la península con el latín vulgar culto. Esto hizo que la lengua indígena desapareciera, excepto el País Vasco, el cual mantuvo sus lenguas euskeras. Pero solamente no fueron los romanos que invadieron la península ibérica, también en el siglo V los germánicos invadieron las penínsulas e hicieron modificaciones e introdujeron nuevas palabras, como fue guerra, espía o rueques. A continuación, le estaré presentando un corte video que le dará más información al detalle. Podemos ver ahí en el video los tipos de lenguas prerromanas en la invasión por la península ibérica en el siglo 218 antes de Cristo, donde ellos fueron y desembarcaron por la península de Ampuria, como le hubiese dicho anteriormente, y se enfrentaron a los cartagineses, iniciando una guerra y una conquista, el cual duró 200 años por su recorrido por la península. La romanización en la península, que fue la implantación del latín vulgar curto, fue la que hizo las modificaciones de esas lenguas, de esas ciudades y culturas latinas en la península. El país de Vasco, como le mencioné anteriormente, fue el único que pudo mantener sus lenguas euskera, ya que no hubo ningún tipo de cambio lingüístico y pudo mantener su lengua. Esta romanización que llevó a cabo la invasión germana, que le hubiese mencionado anteriormente en el siglo V, lo del grupo, o sea, los, los grupos germánicos, es cuanto. Ahora a continuación pasaré con mi compañera Marideida Montes Butén con su tema. Buenas noches, yo le estaré hablando sobre la diversidad lingüística. En la península ibérica presentaba un mosaico de lenguas pertenecientes a diferentes familias lingüísticas. Las principales lenguas prerromanas son las lenguas no indoeuropeas, entre ellas estaba la ibero, que se hablaba en la costa mediterránea y el sureste peninsular. El idioma en sí sigue sin entenderse completamente.
También estaba Lavascos Aquino. Esta era antecesor del actual euskera. Se hablaba en zona del norte peninsular. Era la única lengua prerromana que ha sobrevivido hasta la actualidad. Las lenguas indoeuropeas, entre ellas estaba la celtibérico, una lengua celta hablada en el interior peninsular, meseta. Se conoce gracias a inscripciones en alfabeto ibérico y latino. También estaba la lusitano, hablado en la región oeste, actualmente Portugal central y occidental. Se considera una lengua celta o paracelta. También estaba la galaico, lengua celta del noreste, Galicia y norte de Portugal. También estaba la tercio, tartesio. Esta lengua poco conocida del sureste peninsular, relacionada con la cultura tartésica, su clasificación es incierta. Otras lenguas de influencia eran las fenicio y púnico, traídos por comerciantes fenicios y cartagineses. Se hablaban en colonias costeras como Gadir. También estaba la griego, introducida en colonias comerciales como Empurión. Paso con mi siguiente compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Nicola Aquino Pérez y estaré hablando sobre las principales lenguas y grupos étnicos iberos. Las lenguas prerromanas en la península ibérica, antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C., la península ibérica era un mosaico lingüístico con varios pueblos que hablaban lenguas de distintos orígenes. Estas lenguas, muchas de ellas extintas, nos dan pistas sobre la diversidad cultural de la región. A continuación, estaré hablando sobre los aspectos más relevantes. Principales lenguas y grupos étnicos. Los íberos. La lengua íbero, no indoeuropea, de origen desconocido. Su zona, costa mediterránea y sureste peninsular. Su escritura, epigráfica, signo ibérico, parcialmente descifrada. Los celtíberos. Lengua celtibérico, indoeuropea, rama celta. Su zona es meseta norte y noreste. Escritura. Usaban alfabetos ibéricos adaptados. Los tartesios. Lengua tartesio, posiblemente no indoeuropea, poco conocida. Su zona es suroeste peninsular, Andalucía occidental. Su escritura, alfabeto tartesio, aún en estudios vascónicos. La lengua protoeuskera, precursora de la euskera moderno, zona, Pirineos occidentales y Navarra. Escritura, no usaban escritura propia hasta la romanización. Los lusitanos, lengua lusitano, probablemente indoeuropea, pero de filiación incierta. La zona actual es Portugal y oeste de España. Su escritura, testimonios en inscripciones latinas con nombres y palabras. Las relaciones lingüísticas y culturales, algunas lenguas prerromanas como el íbero muestran influencias mutuas con otras culturas mediterráneas, fenicios y griegos. El celtíbero, en cambio, estaba emparentado con otras lenguas celtas de Europa. El vasco actual podría ser el único director superviviente de esta época. La pervivencia en el español actual, aunque muchas de estas lenguas desaparecieron tras la romanización, dejaron huellas en la toponimia, Segovia y Tarragona, y léxico barro-perro. En conclusión, el estudio de las lenguas prerromanas nos ayudan a entender la complejidad cultural de la península antes de la romanización, a través de la epigrafía y la toponimia. Seguimos desentrañando los misterios de estos pueblos que forjaron las bases de la identidad ibérica. A continuación estaremos mostrando un pequeño video que estará desarrollando más el tema en cuestión. Bueno, vamos a hablar del origen de las lenguas en España. Hace muchos años, en la península ibérica, habitaban una serie de pueblos. Algunos de ellos tenían lenguas provenientes de la familia indoeuropea, como los celtíberos o los lusitanos. Otros pueblos hablaban lenguas que provenían de familias no indoeuropeas, como los celtas, los íberos, los turdetanos,
que vivían al sur de la península ibérica, o los vascones. De este pequeño pueblo que habitaba al norte de la península, ha llegado hasta nuestros días la única lengua prerromana que se conserva en la península ibérica, el euskara o vasco. En el MMXV palito a.C., en el 216 a.C., llegaron por fin a la península ibérica los romanos. Los romanos eran un pueblo eminentemente militar. Sin embargo, trajeron consigo su agricultura, su ganadería, su educación, sus leyes y, como no, también su lengua, el latín. A este proceso de culturización de la península ibérica y de otras partes de Europa le llamamos la romanización. Estaré dando una breve porción, una breve introducción de lo que trataba el video. En este video podemos ver que la península ibérica ha tenido una rica evolución lingüística desde tiempos antiguos. Inicialmente se hablaban lenguas prerromanas como el íbero y el celta. Con la conquista romana, el latín se impuso, dando origen a las lenguas romances como el castellano, catalán, gallego y portugués. La caída del Imperio Romano y las invasiones visigodas y musulmanas influenciaron el desarrollo de estas lenguas. A lo largo de la historia, el castellano se consolidó como la lengua dominante, aunque lenguas como el catalán, el gallego y vasco siguieron siendo habladas y hoy son cooficiales en varias regiones de España. Es cuanto.